cómo se ha adjudicado y qué es lo que dice la norma sobre la plata de la franja electoral. Ya. Bueno, gracias por la invitación con todo el público que está conectado. Hay un tema que se debe comprender, ¿no? Cuando estamos hablando actualmente de la franja electoral para las elecciones generales, estamos hablando de lo que se conoce como financiamiento público indirecto, ¿no? Nosotros sabemos que el Estado tiene designado un presupuesto para aquellos partidos que logran representación en el Congreso, que es a través del financiamiento público directo. ¿Por qué? Porque ese dinero sí ingresa a las cuentas de las organizaciones políticas. En el caso del financiamiento público indirecto, o también conocido como franja electoral, el dinero no ingresa a las organizaciones políticas. Es la OMPE quien contrata directamente, en este caso, los medios de comunicación, radial, televisivo o medios digitales en condición de proveedores. Entonces, para esto ha habido un proceso previo que ha empezado desde diciembre del año pasado. Del 1 al 15 de diciembre, Milagros, se habilitó una plataforma, Claridad, para que aquellos medios de comunicación interesados, incluso influencers, puedan registrarse. Después, el 24 de diciembre ya se contaba con el registro como proveedores. Okay. El 24 de diciembre se tenía ese registro de proveedores y luego también, porque la norma así lo menciona, son los partidos quienes del 2 hasta el 16 de enero de este año han tenido la oportunidad de elegir cómo va a hacer esa distribución. Eso no significa que a la fecha el dinero está en la cuenta de las organizaciones políticas, ni tampoco que se hayan hecho pagos. ¿Por qué razón? Porque esta contratación, al hacerla una entidad del Estado, como es la OMPE, la hace bajo las reglas de las contrataciones públicas, que actualmente se regulan por la Ley General de Contrataciones Públicas. ¿Dónde está esa plata? Esa plata está ahorita con la OMPE y esa plata todavía está supeditada. ¿No se ha desembolsado? No, porque el desembolsarse involucra que se realice cuando ya existe conformidad. Y esa conformidad se da cuando ya culminado este periodo de la franja electoral van a presentar, en este caso, informes respectivos cada uno de los medios. Y sujeto a esa presentación de informes con el detalle de los tiempos utilizados, quiénes son los candidatos en este caso que han participado en los tiempos de los spots publicitarios, es que con ese informe presentado la OMPE va a dar conformidad de servicio, como cualquier contratación que se hace en el Estado. O sea, y luego la OMPE va a hacer el pago respectivo. Si en efecto se dieron los spots, si se transmitieron y un largo etcétera. Exactamente. Fiscalización. Es más que fiscalización, es parte de lo que sucede en el regular, digamos, cuando uno quiere pagar, digamos, por un servicio, se puede decir, porque o a un proveedor tienes que primero verificar y dar la conformidad previa a ese informe. Entonces, acá parece que ha habido una comprensión distinta, como que ya la plata se ha desembolsado. Entonces, todavía no estamos hablando de una cuestión que podamos decir que incluso se haya materializado, ¿no? Estamos todavía previo a eso, porque el 11 de febrero empieza y termina el 9 de abril. Entiendo esta primera explicación, doctor Naupari. De hecho, Carlos Álvarez ha dicho que el Estado no desembolse esa plata, que los 70 millones regrese al erario, que todo esto es un festival para él corrupto y que le pide al jefe de la OMPE que no dé la plata a los partidos y al presidente Gerí que se haga una. Literalmente le he dicho, hazte una. A ver, lo primero que teníamos que recordar, bueno, primero muchísimas gracias por el honor de compartir con la doctora Silvia y contigo la mesa. Lo primero que teníamos que recordar es que el financiamiento público indirecto, incluso al día de hoy, tiene un sustento constitucional directo. En el referéndum de diciembre del 2018, se prohibió que los partidos políticos con sus recursos puedan contratar propaganda en radio y televisión. Por lo tanto, la única forma que los partidos políticos tienen de difundir propaganda en radio y televisión es a través de la denominada franja electoral, financiamiento público indirecto. Por lo tanto, no es algo que puedas cortar. En segundo tema, es que tampoco tú no le puedes decir a la OMPE, que al final del día está atado a lo que establece la ley, que le diga, oye, ¿sabes qué? No le des el dinero. Eso no se puede hacer. Lo que eventualmente puede ocurrir, como bien lo ha dicho la doctora Silvia, es que, bueno, yo en un primer momento, yo partido político, mi responsable competente, ha establecido en qué medios de comunicación y por qué montos, qué hora va a hacer la difusión. Pero si se descubre, doctor, perdón que lo interrumpa, usted me dice, eso no se puede, pero toda norma tiene excepción. Si tú descubres que ha habido corrupción o gato encerrado o coimisión, ¿por qué le vas a dar la plata? ¿Por qué la OMPE por qué no podrían decir no, revertimos esto y no vamos a entregar? Es que como bien lo ha mencionado la doctora Silvia, no es que la OMPE les termine dando el dinero al partido político. Lo que uno establece es, bueno, ya, a ti te corresponde aproximadamente 1.700.000 para los partidos nuevos fundamentalmente. No, yo entiendo, no le da al partido, pero le da al medio.
sujeto a una previa conformidad. O sea, tienen que demostrar que efectivamente hayan cumplido con los tiempos, pero ¿por los qué espacios? Un medio, por ejemplo, Fiorella Molinelli, no se pasa de viva? O sea, es le pregunto a usted como abogado, ella le da más de 1.200.000 a un solo medio. Ya, ¿eso qué le parece a usted? Lo que ocurre es que jurídicamente a nivel electoral eso no es ilegal, porque al todo caso podría ser un tema de una estrategia errada de un medio del partido. Es más, tranquilamente podría darse que le termino repartiendo el dinero a medios de comunicación que, con todo respeto, o pocos o nadie ve. Si el partido político quiere gastar su plata en eso, es un tema que le corresponde al partido. ¿Y qué pasa si un partido político, como ayer decía el señor del Castillo, doctora Guevara, según su estrategia, ¿no? Nativa es un canal, según él, ¿no? Que todo el mundo ve porque transmite partidos de fútbol y que en su estrategia, como él es un gran estratega, ¿no? O sea, para mí es una roca, ni siquiera es candidato, ni siquiera le pudo ganar a Marisol Perestello, pero bueno, ya, él dice, no, pues es la estrategia. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, esa plata le cae a su medio de comunicación, aunque hoy él no sea él ha sido el fundador, el creador, en fin? Uno podría decir, bueno, estrategia, esto lo permite la ley. ¿Y si le das a tus amigos la plata? ¿Y si le das a tus contactos la plata? Claro, justamente, o sea, la norma, como bien estamos explicando, dice eso, pero eso no significa que en caso existan indicios de que haya habido una conducta que sea, en este caso, pues, más allá del tema de lo ético, que denotaría en este caso un conflicto de interés entre, digamos, el mismo señor y digamos, el medio, por supuesto, obvio, ¿no? Es el hecho, acá hay dos cosas. Primero, los criterios y los requisitos que tienen que mejorar, ¿no? En cuanto se está exigiendo el registro de proveedores, ¿no? Ya. Porque incluso también una persona siendo influencer, teniendo, digamos, un medio, un espacio digital, también puede ser proveedor, ¿no? O sea, no está condicionado que únicamente sea un medio que tenga tal llegado, que tenga tanto público, pero si ¿no? es un influencer muy exitoso, por supuesto está bien, claro, ¿o no? Claro, estaría dentro del rango de lo que puede darle mayor visibilidad, que esa es la idea del financiamiento finalmente. Pero por el otro lado está justamente lo que se está aparentemente pues podría existir, ¿no? Que son estas cuestiones más de conflicto de intereses que van condicionados a un beneficio particular. Si es así, sí podría intervenir justamente el Ministerio Público investigando esos hechos que ya son materia, digamos, más de delitos que realmente un incumplimiento a nivel de lo que viene a ser la normativa electoral. Me parece maravilloso lo que usted acaba de decir. El objetivo principal es la visibilidad. O sea, para algo el Estado, con mi plata, con la suya, con todos los que pagamos impuestos, le está dando dinero, no a los partidos, yo entiendo, a través de los, o sea, digamos, con el objetivo del partido de que su estrategia, su programa llegue a más, le está dando plata a los medios para que ellos puedan publicitar. Pero un medio que solo tiene una presencia en una región, ¿qué visibilidad le va a dar? Justo eso, eso es importante que la población lo sepa, porque esto denota de alguna forma pues el cascarón que a veces terminan siendo los partidos y no terminan siendo partidos políticos reales, ¿no? Y a la interna, el hecho de que ni siquiera conozcan lo que se decide, eso también denota otra, digamos, otra desconexión más realmente con lo que puede existir como partido. Entonces, a mí sí me parece que esto ha puesto, digamos, de manera pública y ha destapado lo que ya nosotros sabíamos, ¿no? La cantidad de partidos que tenemos ahora conllevan justamente a que muchos de ellos ni siquiera se les puede llamar partidos, honestamente. Así es. Muchas gracias por poner los puntos sobre las IES. Hay una pregunta que me parece bien interesante. Rolo, puedes poner la pregunta de la señorita Noemí. ¿Qué papel, doctor Naupari, porque usted dice la ley, es la ley y punto, acá aparentemente no hay ilegal, pero ¿dónde está el rol fiscalizador que debe cumplir la OMPE? Porque son 37 candidatos, ya. 36 presidenciales, 38 partidos en contienda. 36 presidenciales. Ya, yo soy un pitufo, no tengo mayor vela en el entierro y bueno, pero voy a recibir plata. ¿Qué hacemos con la plata? ¿Y qué tal si esto es un verdadero negocio, doctor? La OMPE que va a decir, ay, bueno, ya yo cumplo con la estrategia de fulanito. Si sutanito quiere dar al influencer que nadie ve o al programa o al canal que aparentemente tiene llegada, pero no tiene llegada, bueno, eso es discrecionalidad. O sea, no se pasen, doctor. A ver, lo que ocurre es que hay que tomar en consideración los alcances de las competencias que tiene cada organismo. Al final del día, la OMPE termina siendo un órgano administrativo que lo que él tendrá que hacer es, si efectivamente, como ha mencionado la doctora Silvia, por ejemplo, ¿ha sido la persona debidamente acreditada la que hizo la selección? Segundo. ¿Acreditada en dónde? Ante la OMPE. ¿Quién hizo la selección de los medios?
porque el partido... El marquetero del partido. Claro, porque el medio tiene que acreditar, el partido tiene que acreditar a una persona ante la OMPE para que sea esa persona la que seleccione. Segundo, hay un tema que tampoco, que creo que también es importante recordar, que para que tú puedas llegar a colocar un spot en radio y televisión, vas a tener que pasar por un control previo de la OMPE. Si al final del día hay algún problema en el contenido mismo del mensaje, del spot, la OMPE no te lo va a pasar. Así tú hayas dicho, yo lo quiero poner en ese medio al cual ya se valorizó cuánto va a costar. Si la OMPE dice, esto no va, no va. Tercer tema, habría que efectivamente, como ha mencionado la doctora Silvia, decir, ya, por ejemplo, ¿has gastado el 1.700.000 o de repente no llegaste a cubrir todos los spots? Entonces, en función de eso, también hay que ver si efectivamente... ¿Y qué pasa si yo tengo un amigo en un medio de comunicación, le doy más de 1 millón y bueno, sé que no voy a ganar porque ni siquiera figuro, sé que por más que grite lo que quiera, no ni siquiera voy a pasar la valla, pero ya tengo mi millón. Ahí el tema es... Y entonces, ya pues, miti. ¿Qué Exacto. pasa? Ahí es un tema interesante porque ahí donde sí podría entrar es el Ministerio Público, no la OMPE. Es decir, si tú, por ejemplo, coordinaste con un medio y le dijiste, oye, te voy a dar a ti el 50, 60%, pero después me devuelves por debajo de la mesa Así es. el 10 o el 15%, eso no es un tema que pueda ver la OMPE. Ese es un tema que eventualmente podría verlo el Ministerio Público. Porque ahí ya sí, el fiscal ya dijo que claro, va a porque empezar ahí sí a investigar, yo te estaría porque habla de peculado. Claro, yo ahí también te estaría condicionando la selección a que tú me pagues un determinado monto. Ahora, respecto al tema de estrategias, claro, lo que ocurre es que, por ejemplo, hay un partido político que aparentemente ha destinado un porcentaje importante a medios de la región San Martín. Curiosamente, una de las personas responsables de campaña viene de la región San Martín. Ahí tendríamos algún tipo de lógica. Sí. De ahí, eventualmente, por ejemplo, tú podrías decir, oye... ¿De lógica medios... que en el acuerdo bajo la mesa? No necesariamente, sino que, bueno, yo estoy yendo de repente, por ejemplo, yo soy amigo del candidato de la región San Martín. O hay un porcentaje importante de medios del norte, ya. Yo soy amigo de los candidatos del norte. Pero se supone que eres candidato presidencial, doctor Naupali. Lo que ocurre es que quien selecciona... O sea, tiene que llegar a todo el Perú. Lo que ocurre es que ahí depende del partido, en los spots, qué tipo de publicidad quiere poner. Puede ser la presidencial, puede ser la congresal. O sea, no necesariamente es la presidencial. Por eso es que va para 38. Es más, hay un tema que deberíamos recordar. Es demasiado. Y es que ya entonces, ¿para qué se presentan a la presidencia? Si todo va a depender de lo que a mí me dé la gana. De lo que al responsable del partido le dé la gana. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de París para Todos, por ejemplo, ahí tienes un tema, bueno, mal que bien, como mencionaba la doctora Silvia, en ese punto entre partidos reales y no, que quien va de candidato no es el presidente del partido. Por lo cual probablemente ni haya sabido a quién le hayan puesto el dinero para el tema del financiamiento público indirecto. O sea, Carlos Álvarez no es el presidente de País para Todos, es Vladimir Mesa. Exacto. Y ahí él dice que bueno, es una estrategia pues de este joven que tiene 28 años. ¿Usted le cree? No, a lo que voy es que formalmente hablando, sí es probable que algunos candidatos que no tienen cargo, digamos, dentro del partido, se hayan enterado después de la selección. A diferencia de lo que podría ocurrir con el presidente de un partido. Y hay otro tema que... ¡Qué miedo, ¿no? Antes que o sea, perdóneme, qué miedo que te enteres de... A ver, doctora, yo no soy abogada como ustedes. Echa la ley, echa la trampa, doctora. Eso es lo que, ¿no? Es una frase muy, muy popular. Pero, doctora Guevara, ¿usted qué piensa de la gente que sale y dice yo no sabía? Para mí, eso lo único que demuestra es que realmente no funcionan como partido. ¿Por qué? Se supone que si son decisiones importantes, como es la estrategia, porque además es dinero que no va a ir del bolsillo de ellos. Se supone que lo más caro en una campaña es justamente el tema del posicionamiento en medios. Entonces, si ya tienes el dinero del Estado, que además pues no es nada despreciable, digamos, por más que sea de alguna manera disparejo para unos más, para otros menos, dependiendo si tienen representación en el Congreso, desaprovechar esa oportunidad y no involucrar a la persona que finalmente es quien va a te va a dar mayor cantidad de votos, es un despropósito a la interna por la misma organización política, ¿no? Entonces, esto lo que denota es una falta de comunicación a la interna y también, lógicamente, es como si yo, lo decía ayer justamente, también en otro medio decía, es como que un alcalde diga, yo no sé lo que hace mi gerente municipal en su oportunidad. Si estamos aspirando al máximo cargo... Tú eres el gerente, tú eres el alcalde. ¿Cómo no van a haber cuestiones técnicas y probablemente decisiones operativas que como un gestor también no necesariamente va a conocer, pero cuando son decisiones que también involucran un posicionamiento de su imagen y de alguna manera de sus propuestas, sí es importante de que esto a la interna han tenido que ser
conversados. Por esa razón es que la norma no te especifica ni siquiera un perfil de quién es el representante ni quién lo debe elegir. Dice simplemente un representante de la organización política es quien tiene que finalmente decidir. Entonces, la organización a la interna ha tenido que determinar quién es esa persona que cumple estas condiciones para que pueda hacer una estrategia realmente como corresponde. Muy ¿no? bien, Sí. doctor Naupali, clarísima la doctora Guevara. Entonces, yo soy candidata a la presidencia y resulta, porque evidentemente leo el periódico, ¿no? Porque veo las noticias, a no ser pues que sea un extraterrestre que solo esté en Marte o en Plutón, sabe Dios dónde, y los otros hagan mi campaña. Bueno, yo leo la noticia de que la OMP pues va a empezar a dar la franja electoral. ¿Usted cree posible que un candidato no sabe a dónde está yendo la plata? O sea, Marisol Perestello ayer ha salido, ¡ay, estoy sorprendida! ¿Cómo que sorprendida? Claro, ahí sí coincido plenamente con Silvia y con usted, mi estimada Milagros, en el sentido en que si tú eres un candidato presidencial, lo mínimo que tienes que saber es el marco normativo que regula el proceso en el que quieres participar. Al final del día, la franja electoral no es algo nuevo en nuestro ordenamiento jurídico. Sabes que te van a dar la plata, sabes que rige a partir del día 60 antes de la elección. Entonces, lo primero que tenías que hacer, por lo menos, ya que de repente no te das de poder decisión... De repente no tienes tanta plata también para tu propia campaña. O incluso poder decisión diciendo, ya, bacán. Oye, nos van a dar plata, ya. ¿Dónde lo vas a poner? Ah? Quizás yo no tenga el poder de decisión, de repente he llegado recién sobre la hora, pero por lo menos pregunto dónde lo vas a poner. Porque hay un tema que se está pasando debajo del radar. O sea, usted, antes de ese tema que está pasando debajo del puente, o sea, ¿usted considera que es casi imposible o qué piensa del hecho de que Carlos Álvarez haya salido a decir que no sabía nada, que denuncia, que se va, renuncia y si todos son unos corruptos, todo lo que ha dicho? Y ayer ha dicho, ya no le den plata a los partidos. ¿Qué piensa usted de la posición del candidato? Bueno, que aparentemente, por lo menos, displicencia, por no decir otro término, ¿no? Porque al final del día, si sabes muy bien, porque has tenido que saberlo del momento que te ibas a escribir, que ibas a recibir plata, ya en el peor de los casos, como bien mencionaba la doctora Silvia, decir, ya, ¿sabes qué? Yo no quiero que me den un sol. Así que cuando, en ese periodo que ha mencionado la doctora Silvia, que tienes para seleccionar los medios, no selecciones a nadie, hermano. No selecciones a nadie. O sea, si tú no querías dinero del Estado, puedes renunciar al dinero de la OMP. No seleccionas a nadie. No, pero puedes renunciar como candidato. No es, no es una renuncia. Y aparte el candidato no renuncia. Tendría que eventualmente renunciar el partido. El partido. Pero como candidato presidencial, o sea, Fiorella Molinelli sabía a dónde se estaba yendo su plata. Bueno, aparte Keiko es que Fujimori ella es fundadora tiene de un que... partido, ¿no? O sea, ella es la fundadora y presidente del partido. Correcto. O sea, sería casi imposible. Ya, pero Carlos Álvarez es el que jala la carreta de País para Todos. Si él se va, todos van a morir en ese partido, ¿o no? Ah, no, claro, pero lo que voy es que, digamos, cuando tú tienes un cargo directivo, como poco más o menos decía el símil de la doctora Silvia, por ejemplo, el tema del alcalde, evidentemente tienes mayor capacidad de conocer. Ojo, no digo que no tenga que ser, que no se evidencie por lo menos displicencia al no ni siquiera indagar por lo menos en quién ibas a utilizar la plata, o simplemente decirle de frente al partido, mira, ¿quieres que yo sea tu candidato presidencial? Sí. ¿Sabes que no hagas selección de nada en el financiamiento público indirecto? Pero lo que dice la doctora Guevara es verdad. O sea, si tú eres alcalde, tienes que saber lo que hace tu gente. Si vas a ser presidente del Perú... Claro, pero lo que voy es incluso hacer de un momento antes. Es decir, ¿por qué esperar después de la selección para mostrar indignación si antes incluso de que comience la selección yo te podría haber condicionado mi continuidad en la participación a que no selecciones a nadie en la franja?